No estoy seguro que esta es una revolución de jóvenes. Creo que más bien, y de lo que yo he vivido ahí, es una revolución popular, convocada por los jóvenes al comienzo, y los jóvenes han jugado en ella un papel clave y de liderazgo también. Creo que son tres elementos principales. Por un lado, había una serie muy larga de protestas, de huelgas, de todo tipo de actos reivindicativos por temas sociales, temas económicos durante los últimos 10 años. Uno de los momentos importantes es abril del 2008, cuando en una ciudad que se llama Mahalla, al norte del Cairo, ocurrió una huelga muy importante y la policía, el régimen, ha resuelto esta huelga y estas manifestaciones a base de violencia, a base de disparar hacia los obreros y asesinó unos cuantos obreros. Entonces, ese era uno de los momentos claves, pero había muchos. Yo creo que el 25 de enero del 2011 viene como un resultado de todo esto. Este es el primer elemento. El segundo elemento, creo que Túnez nos dio el contagio de Túnez, y más bien del contagio, porque yo estuve por casualidad. La revolución tunecina empezó el día 16 de diciembre, cuando Bouazizi, el famoso Bouazizi, se quemó, se suicidó en una plaza pública. Y es verdad que vi que la revolución tunecina y la victoria del pueblo tunecino dio mucho, especialmente a los jóvenes egipcios, mucha esperanza en el cambio y las posibilidades de cambio, y que tú puedes cambiar cuando sales a la calle. Las convocatorias del 25 de enero estaban hechas antes de la victoria de la revolución tunecina, y después de la victoria de la revolución tunecina lo que ocurrió es que la convocatoria misma se cambió. Empezaron a decir, vamos a hacer como Túnez, y esto exactamente lo que ocurrió, pasó como Túnez. El tercer elemento, nosotros hemos tenido unos intentos de suicidio en las semanas anteriores del 25 de enero de 2011, pero no han sido con el efecto de Bouazizi. Pero tenemos nuestro Bouazizi. Khaled Said es un chico egipcio de Alejandría que estaba sentado en un cibercafé hace unos cuantos meses, no recuerdo exactamente ahora la fecha. Entró la policía y quería registrarlo y registrar el resto. El crimen que cometió Khaled Said era preguntar por qué quieres registrarme. Y solo por hacer esta pregunta lo sacaron con violencia del cibercafé, lo cogieron en la entrada de la casa de al lado, empezaron a golpearlo, lo mataron, lo cogieron en un coche y luego lo tiraron de la calle. Volvieron a cogerlo otra vez y metieron en su boca marihuana, diciendo que él tenía marihuana y quería tragarla. Y Khaled Said es de clase media, un chico que no estaba vinculado con la política. Y eso es nuevo, porque normalmente los que sufren la tortura son los que están vinculados con la política contra el régimen, o las clases bajas, los pobres. Pero normalmente la clase media no sufre esto. Y yo creo que una parte muy importante de los jóvenes de la clase media por primera vez dan cuenta que ellos mismos pueden ser víctimas de este régimen, por cualquier cosa, por la casualidad, porque estás andando en la calle. Pero a raíz de Khaled Said empieza un movimiento de jóvenes en protesta por la muerte de Khaled Said y pidiendo justicia en muchos sitios en una forma muy creativa y muy nueva. Y una parte de esos jóvenes son los que han convocado el 25. Del 52 al año 70, la muerte de Nasser, y luego del 70 al 81, la época del Sadat, y luego del 81 hasta ahora la época de Mubarak, siempre había represión, siempre había tortura, siempre había asesinatos fuera de la ley, es decir, violencia por parte del régimen, siempre. Había represión durante 60 años, especialmente en la época de Mubarak, donde hizo un cambio muy importante. Antes de Mubarak, el ejército gobernaba.
con caras civiles, pero con un presidente militar y con poderes militares en el Estado. Mubarak hizo otra cosa. Mubarak hizo que el ejército va un poco hacia atrás poniendo la policía, y especialmente la policía política. Y en realidad lo que gobiernan en Egipto con poder, estos son los servicios secretos y servicios secretos de todo tipo. Hay varios aparatos de servicios secretos en Egipto. Esos son los que están documentados, pero hay cientos de desaparecidos que todavía no sabemos nada sobre ellos. Y hay miles de heridos que han perdido los ojos por francotiradores, es decir. Y luego yo viví esto cuando llegué al Cairo, es decir, viví las famosas secuencias de los camellos y los caballos. Yo estuve en la primera fila. Viví los cócteles Molotov, las piedras y los francotiradores, es decir, viví todo esto. El ejército mismo, ahora mismo está saliendo informaciones como el ejército durante los 18 días de la revolución ha secuestrado gente, ha torturado gente y ha asesinado gente. El ejército está obligado ahora a dar pasos más hacia la democracia. Está obligado porque el pueblo egipcio salió durante 18 días, obligó. La victoria es del pueblo egipcio. Pero ahora la batalla es lo siguiente. A partir del día 11, cuando fue Mubarak, el ejército su postura todo el rato, sin utilizar una violencia clara contra los manifestantes, era intentar proteger el régimen de Mubarak. Y esa es la postura real. Y intentar proteger los intereses de Estados Unidos, porque los jefes del ejército son pro-americanos, es decir, todos son pro-americanos. El ejército egipcio está controlado por la CIA prácticamente. Entonces, la postura ha sido, hasta antes del 11, era una postura de intentar proteger el régimen. A partir del día 11, es una postura de intentar frenar el cambio democrático. Además de esto, hay el gobierno que nombró Mubarak antes de su marcha, liderado por un militar que es Ahmad Shafiq, que es uno de los 4 hombres fuertes del ejército. Y también con una relación fuerte con Tantawi. Y este ministerio, que llaman ahora el Ministerio de Transición, que en realidad formado por su gran parte por hombres del régimen antiguo. No se sabe todavía, pero hay una cosa a la que nosotros estamos pidiendo, son elecciones democráticas basadas en partidos nuevos, porque los partidos políticos que estaban presentes antes son partidos que jugaban el papel de decoración para el régimen. Ahora hay líderes jóvenes, hay caras nuevas, hay intelectuales y hay corrientes políticas dentro de la calle que pueden formar partidos políticos que entran en la competición en las elecciones democráticas, las primeras elecciones democráticas, que teóricamente va a ser después de 6 meses. Hay gente que hablan sobre 6 meses, hay gente que hablan sobre 2 años. Yo soy a favor de un estado civil ahora ya, es decir, que el ejército vuelve a los cuarteles. Pero dentro de esta revolución se habla sobre corrientes políticas, había 3, solo 3, o sea, no había más. ¿Cuáles? Vale, las 3 son los musulmanes, los más fuertes, los liberales no pertenecen al antiguo régimen y estos tienen una cabeza visible, igual como los hermanos musulmanes tienen también una cabeza visible, y la izquierda socialista que une los nazaristas, los comunistas, los radicales, es decir, une mucha gente dentro de eso. Y esos tienen muchas cabezas. Ahora mismo hay una formación de un partido de izquierda, ahora mismo, es decir, a partir de la semana pasada. Se elige un parlamento de 500 personas o lo que sea. Este parlamento, el que tiene la mayoría dentro de ese parlamento, elige un presidente, un primer ministro y todos los comités importantes para este Estado, para este régimen nuevo. ¿Por qué necesitamos una cabeza? Además, no tenemos cabeza y esa es una ventaja y una desventaja. La ventaja principal es que esta revolución ha sido una revolución de verdad popular y democrática y no había ninguna cabeza que podía controlar. Había un consejo de algo que se llama el Consejo de los Jóvenes de la Revolución de la Ida. Este estaba presente en la plaza e intentaba organizar, pero esos son 12 chicos
que presentan todos los partidos y las corrientes políticas que están dentro de la plaza. Pero esos no son las cabezas visibles. Pero sí tenemos muchos intelectuales que están hablando, muchos políticos. Es decir, es la ventaja. La desventaja, a lo mejor la transición puede ser más rápida cuando tienes una cara visible. Es un hombre muy moderado, muy liberal, muy ambiguo, no dice nada correcto. No tiene una posición política clara y es marioneta, se puede controlar perfectamente. Y los intereses europeos de la Unión Europea y Estados Unidos necesitan un hombre de este tipo, que lo pueden controlar. Y al mismo tiempo no es vulgar como Mubarak o como la gente de su régimen. Es un hombre que tiene Nobel de la Paz, un reconocido internacionalmente, es diplomático, es decir, alguien que se puede manejar. Para los egipcios, el padre se resume en una frase de que este es el extranjero que no sabe nada sobre nosotros. No tengo ningún problema en que los hermanos musulmanes ganan dentro de un juego democrático, donde la gente elige a ellos, donde ellos respetan las reglas democráticas que ha llevado a ellos al poder. Es la corriente política más importante en Egipto. Que ganan en las elecciones, ¿cuál es el problema? El Occidente mira hacia el ombligo y Occidente es ignorante completamente de lo que ocurre en Oriente Medio, en el mundo árabe. No saben nada. Voy a dar dos ejemplos. Hizo una guerra civil en Argelia el año 91 para que los islamistas no tengan el poder, mientras que era un juego democrático. Pero cuando salió en las elecciones de Argelia los hermanos musulmanes o los islamistas como la primera fuerza votada, Francia, con el apoyo de la Unión Europea, financió la guerra civil en Argelia y un golpe de Estado en Argelia. Esa es la democracia europea. La otra cara de la democracia europea es presionar para que haya elecciones democráticas en Palestina en el año 2005-2006. Cuando salió Hamas, la fuerza más votada, la misma democracia europea, ¿vale?, impulsó un aislamiento sobre Gaza. Y estaba a favor de esto. Y todos los diplomáticos europeos no tenían ningún problema en matar a la gente de Gaza de hambre solo para que caiga el gobierno de Hamas. Y yo no me atrevo a decir, y esto no será verdad, que la revolución egipcia acabó. La revolución egipcia acabó su primera etapa y ahora está en la segunda. Pero si al final el pueblo egipcio consigue un Estado, un régimen democrático, yo creo que va a haber cambios muy importantes en toda África y en todo Oriente Medio. Entonces yo creo que el mundo árabe en general, a pesar de lo que hayáis mencionado sobre problemas distintos, pero hay elementos culturales muy comunes, y económicos y sociales. Entonces esto hace que esta zona, cuando se cambia juntos también. Entonces, ¿el mundo árabe va a ser diferente en el futuro o no? Seguro que sí. Eso seguro. ¿Cómo? No sabemos todavía. Estamos en ello. Con Occidente, la relación real va a ser más complicada para los gobernantes europeos y para los capitales europeos y norteamericanos, pero más fluida y más cercana entre los pueblos. Pero para los capitales y para los gobiernos las cosas van a ser mucho más complicadas, porque lo que benefician de estos regímenes de dictadores militares, de asesinos, de locos, son los capitales europeos y los gobiernos europeos y norteamericanos. Es decir, los árabes van a ser menos robados en el futuro por parte de los capitales europeos, pero también vamos a tener más cercanía con los pueblos europeos.